Hola, buenas. Soy Luzbel. Bienvenidos a la charla de cosplay para Wargamers y temática Wargames para gente de cosplay. Lo primero de todo, quiero agradecer a Freakworks por habernos cedido este espacio a la ONG, a Famención, para poder un poco contaros lo primero, cómo funciona la ONG muy rápidamente, tampoco os quiero robar mucho tiempo, pero para la gente que vengáis de haber estado viendo la pasarela y tengáis vuestros cosplays y queráis probar otro tipo de iniciativas para darles un uso más social, más solidario, bienvenidos totalmente. Si os apetece escribirnos a la web de Fanmención. Y también muchas gracias a Fricos por cedernos este espacio para poder exponer eso, un poquito también cómo funciona el mundo del cosplay y tal, a la gente de Wargames, y luego también darle un poquito de visibilidad a la ONG. De acuerdo, pues vamos a empezar la charla. Vamos a ver, esto lo estoy pregrabando porque luego me conozco y en directo me enrollo mucho. Entonces vamos a ir probando a ver qué tal sale la grabación. Vale, lo primero de todo, os dejo por aquí arriba, por aquí, los enlaces para que podáis picar en Google y conocer un poquito más acerca de Fanmención. Y luego también, si no tenéis cosplay y formáis parte del mundo de Wargames y queréis también participar en la ONG, también solemos necesitar voluntarios para todo lo que son tareas de acompañamiento dentro de los hospitales, ayudar a la gente a llevar armaduras complicadas y tal. Entonces, en todos sitios al final hacen falta manos. Sois totalmente bienvenidos. Si de verdad queréis uniros a esta iniciativa solidaria, bienvenidos seáis. Y ya vamos a arrancar con la agenda de hoy. Vamos a intentar ser muy escuetos y, y que dé tiempo a todo. Sobre todo os recomiendo hacer pantallazos de los enlaces a canales interesantes para cotillear y cosas así. Luego os voy diciendo cuando lleguemos ahí. Vale, lo primero de la agenda, la presentación. Ahora os contaré un poquito quién soy. Lo segundo, materiales de aprendizaje de cada una de las ramas, tanto de cosplay como de Wargames. ¿Qué cosas son comunes entre ellas? Y qué cosas aportarían mucho que la gente de Wargames conociera de los materiales y de las técnicas de cosplay, y qué cosas puede aportar lo que es Wargames, lo que es la pintura de minis, el tipo de técnicas y tal, a la gente que hace cosplay. Luego, por otro lado, vamos a hacer un repaso muy rápido de una cosa que todavía noto que falta bastante conciencia dentro del mundillo de Wargames. Y también en parte los cosplayers tenemos mucho que corregir de nosotros mismos, que es el tema de la etiqueta en internet para creadores, que es cómo comportarse con el contenido ajeno, saber qué debes o qué debes compartir o qué no debes decir, o qué tipo de uso le puedes dar a las cosas ajenas, y ese tipo de cosas que hacen que los creadores quieran seguir creando sin miedo a que sus obras desaparezcan de internet o sean robadas o tengan una mala repercusión. Y luego, lo último de todo que os quiero enseñar es que tenemos muy buenos ejemplos de cosplay de Wargames, tanto nacionales como internacionales, y que son artistazos increíbles que estoy deseando presentaros. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de talento que hay ahí fuera y las ganas que te da ver ese tipo de proyectos para luego lanzarte a hacer los tuyos propios. Vale, pequeña presentación. ¿Quién soy? Yo me llamo Ana. En el mundo del cosplay también es un poco de Wargames. Cada día un poquito más se me conoce como Luzbel Dobeña. Algunos también de aquí de la Freakworks me conoceréis de que fui parte del jurado en la edición de 2019. Luego también he estado durante todos estos años perfeccionando un montón de proyectos, he estado también haciendo encargos, he estado como maquilladora, en algún rodaje también suelto. Y luego aparte llevo ya un tiempo haciendo pintura en directo de miniaturas, haciendo bases y esculpiendo también piezas para luego sacar molde para decorar las bases con piecitas y tal, eso en Twitch. Entonces, estoy un poco con la patita metida en las dos cosas a la vez. Llevo muchos años en cosplay y luego empecé a pintar miniaturas realmente de pequeña. Cuando empezaron a salir con Panini o Salvat en el kiosco, fue cuando empecé a comprar miniaturas con mi padre en su día. Y he estado muchos años sin volver al hobby por un tema económico y de tiempo. Y ahora lo he cogido con muchas ganas de vuelta y es eso, y estoy muy contenta de haberlo recuperado. Y quiero compartirlo un poco también con el resto porque me parece que me ha aportado muchísimo. Sigamos por aquí.
¿Qué aprendizajes podemos tener de cada una de las cosas? Esto de aquí es otra de las diapositivas, es decir, haceros pantallazo porque aquí es donde tenéis mucha chicha. Tenéis por un lado qué materiales se utilizan en el cosplay que pueden aportar también a Wargames. Ahora os voy a enseñar un par de ellos en directo que os van a ser bastante prácticos. Entonces, tanto la goma eva como el Forex son materiales termoplásticos. Bueno, el Forex diría que es termoestable porque le das calor una vez y se queda tieso en la misma posición. No es recomendable calentarlo varias veces, pero lo tienes en un montón de grosores y tal. Y por norma general la gente de Wargames veo que os venden laminitas muy chiquitas y como que realmente no os cunden para nada, son carísimas. Entonces, si os veis a tiendas que son más de cosplay para conseguir el Chowa Foam, para conseguir la goma eva, el Forex, tal, vais a ver que por la misma cantidad os cobran infinitamente menos. Entonces, las masías epoxi también, me habéis visto en el canal utilizarlas a menudo. Por norma general, en Wargames se utiliza mucho lo que es la Green Stuff, la Milliput, pero esto es un tipo de masilla mucho más práctica, la que se suele utilizar, que es más tipo Epofer de Feroca, que también es patrocinador de aquí de la Freakworks y creo que tiene descuento ahora o cosillas así. Entonces, este tipo de masillas realmente sirven para hacer piezas mucho más lijables, mucho más consistentes, para uniones mucho más bestias, y yo por ejemplo lo he utilizado para hacer terrenos de golpe con piezas de resina incrustadas. Entonces funciona mucho mejor que gastar 20 kilos en Milliput, que luego es muy complicado darle una textura. Las cargas metálicas. También esto es muy curioso, que veo que la mayoría de la gente le cuesta un poco sacar piezas con un dorado uniforme o con cosas así, y al final se acaba dejando muchas capas de pintura que pierden detalle. El tema de las cargas metálicas que se utilizan en cosplay para sacar piezas de resina y tal, de molde, vendría muy bien para que no se pierda tanto detalle en las minis o en los cast que hacéis con Blue Stuff o con ya moldes más serios de silicona. Y realmente sería hacer lo que llaman la técnica de cold casting en inglés, que sería pintar el molde con las cargas metalizadas, que es como un polvito de color dorado o del que tengas, y luego ya echar la resina. Y entonces la resina y el pigmento quedan totalmente empastados y es comodísimo porque queda precioso y se puede dar luego un poquito de weathering, tal, está muy guay y es eso, y es formas de añadir unas capas metalizadas o de otro tono ya directamente a las piezas que sacas de casteo sin necesidad de perder detalle con capas de pintura y de imprimación, porque además eso te sirve como de preimprimación. El cartón pluma también es un material muy barato que en cosplay se utiliza muchísimo y que veo muy poca presencia en Wargames o de estas bases muy finitas, y me parece que también da mucho juego para hacer escenografía, para cosas de Necromunda. He visto que se hacen cosas muy chulas con cartón pluma. Y luego igual la resina de poliuretano es uno de esos materiales que dan un poco de miedo empezar a utilizarlos. Veo que se utiliza mucho epoxi, cosillas más, eso de utilizo la Green Stuff y la aprieto aquí y entonces se quedan a piecitas, pero 5 días a que seque. Pero realmente me parece que las resinas de poliuretano pueden tener muchísimo juego para esto, para Wargames. A mí me habéis visto en el canal utilizarlo para sacar muchísimas copias muy deprisa de muchas piezas, de muchas cabezas, de muchos champiñones, de todo. Y puedes hacer un montón de coladas muy deprisa, queda muy bien, muy lijable. Y en el momento en el que le pierdes el miedo a utilizar resinas de poliuretano, que la proporción suele ser A y B a partes iguales en peso y en volumen, no son tampoco peligrosas de usar en casa, tenéis que poner mascarilla, guantes, lo típico, pero es un material que os animo a lanzaros. Incluso hay resinas de poliuretano transparentes que hacen muy buena función para que no os gastéis en muy poquita epoxi de esta UV o si queréis algo que sea mucho más rápido. Luego, ¿qué cosas se aprenden del cosplay? Del cosplay hay muchísimos vídeos y ejemplos a tamaño real de weathering, que sería como el equivalente en español al envejecido, el guarreo de las piezas. Entonces, viendo los cosplays que hace la gente, aprendes también mucho de cómo traducir ese tipo de marcas de batalla y cosas así a las miniaturas. Entonces, es muy interesante cómo el análisis de hacer esa pieza a gran escala luego te enseña dónde tienes que poner ese tipo de marcas a pequeña escala.
y es muy interesante porque ves también cómo queda realista o cómo no y te arriesgas más. Me parece que a mí, por ejemplo, el hacer oxidados y envejecidos en piezas a gran escala me ha dado muy buena técnica para luego traducir eso a pequeña escala, las miniaturas. Luego también eso de caracterización, aprendes un montón. Esto ya es más aplicado a cosas que te llevas tú como persona al día a día. El trabajar súper bien con resaltar los rasgos que más o menos te gustan, probar cosas más de FX, de ponerte prótesis y cosas así. Te lanzas a un camino divertidísimo con el cosplay, aprendes muchísimo. También de body confidence, también descubres formas en las que tu cuerpo, las que volver a hacerte amigo de tu cuerpo. Hay mucha gente que se ha pasado muchos años aperreada con ciertas partes de su cuerpo y en el momento en el que encuentran un personaje que les inspira suficiente como para hacer un cosplay y para llevar ese personaje, ya lo ves distinto. Ya no es tengo los gemelos de Roberto Carlos y odio mis piernas, es tengo las piernas de Shira. Soy fuerte, me veo como una diosa, no sé cómo decirlo, te cambia la percepción mucho de tu cuerpo y es algo que también ayuda poquito a poquito a hacerse uno mismo amigo de su propio cuerpo. Luego también el tema de la socialización, el cosplay ayuda muchísimo, muchísimo a conocer gente, es muchísimo más fácil que se te acerquen a una foto, que te propongan hacer un grupal, que a lo mejor descubras un grupo de gente que comparte trucos o tutoriales para hacer determinadas piezas. En temática Wargames, de hecho, yo estoy metida en un grupo de Warhammer hispano que es para animar y ayudar a la gente a hacer cosplays de Warhammer. Y es increíble la cantidad de gente que hay, el control que hay también para que esté todo el mundo atendido, nadie se vaya de madre, no haya acoso, que decir, está súper bien controlado. Y si necesitáis la dirección, me podéis escribir por privado y yo os la paso para meteros dentro del grupo si tenéis interés en empezar a hacer cosplays de Wargames. Y luego igual de decoración y props, no os podéis ni imaginar, este tipo de cosas no las podréis encontrar en tienda. Si no te las haces tú, nunca tendrás tus propios bolters de cartuchos de quita y pon, tus propios sellos de pureza personalizados. No he traído las pilas, pero esta espada sierra me llevó muchísimo tiempo hacerla y gira de verdad. Este es el motor, tiene todo el circuito ahora mismo sacado por fuera, pero es una de las piezas que más orgullo me trae y este tipo de cosas que han de decoración en la casa, cojonudas. Y luego, ¿qué más? Peluquería y costura. La de cosas que he podido yo arreglarme de ropa o de decir, me deja fatal la peluquería, plasca. O me paño yo las cosas. Te dan también un montón de técnicas para perder ese miedo a tocar tú mismo una aguja y arreglar tú tus cosas o eso, o decir, me voy a arreglar la punta y me voy a ahorrar 10 euros para esta semana. Entonces, es muy guay como también eso, el obligarte a hacer pelucas, hacer posticería, cosas así más locas, también luego te sirve en el día a día, incluso para arreglar muebles. Yo con el cosplay he arreglado de muebles de esta casa también, pero increíble. Luego vamos a cambiar a materiales de Wargames que podrían interesar a los cosplayers. El combo de Green Stuff y Blue Stuff me parece algo muy guay y que está muy desconocido. Y al final es una forma muy rápida de sacar moldes. También puedes hacer moldes a dos caras con Blue Stuff. Explicándolo así rápido, la Green Stuff es una masilla bicomponente tipo epoxi con la que puedes hacer piezas extra, sobre todo a pequeña escala, que cogen mucho detalle y tienes un tiempo de trabajo muy bueno con ella. Más o menos igual proporción de parte azul y de parte verde, un poquito más de verde, si quieres que sea un poquito más manejable. Y esa os puedo hacer el tutorial por el canal cualquier otro día. Y la Blue Stuff es un tipo de masilla, las dos son de la misma empresa, de Green Stuff, solo que la Blue Stuff es como una plastilina, no sé cómo describirla muy allá, pero que tú la aplastas contra algo y te coge la forma del molde. Y ya no te, y luego es reutilizable, la puedes volver otra vez a calentar y la puedes otra vez volver a machacar y sacar una copia de otra cosa totalmente distinta. Entonces es una masilla reutilizable para hacer moldes reutilizables, muy útil. Las pastas de textura también. Hace poco Lightning Cosplay, una de las que os he recomendado de los canales, cogió las pastas de Vallejo que se utilizan para dar las texturas de nieve, de tal, y lo utilizó para hacer una cabeza gigantesca de luna para un cosplay del Nier. Y quedó espectacular.
Entonces, las pastas de textura, de barro, de agua, tal, de Vallejo, de AK, de Green Stuff, tenéis un montón de empresas que hacen materiales muy chulos de texturas y que en cosplay hacen una diferencia brutal. Las resinas UV las conocéis, las típicas de joyería y tal, con las que se hacen también el agua y los laguitos, también es muy interesante verlas. Y luego los pigmentos en polvo también están muy chulos y recientemente lo he utilizado para una espada del Nier Automata para hacer un óxido hiperrealista. Y son unos pigmentos que sobre todo se utilizan para pintar terrenos, para hacer también eso, envejecidos y weathering en las miniaturas, pero que utilizado a gran escala queda muy chulo para hacer unos efectos como de óxido, de polvo y tal, muy muy realistas en los props. Imprescindible, la paleta húmeda, buscar en internet tutoriales de cómo usar la paleta húmeda. Te cambia la vida. Tienes tus mezclas hechas y te duran 2 días. Es una superficie con una esponjilla y con un papel por encima que te mantiene vivas las pinturas y las mezclas durante mucho tiempo porque por debajo tiene agua. Entonces siempre está fresca la pintura y tienes muchísima libertad para hacer tus paletas, para hacer tus mezclas y para que te quede muy bien de un día para otro y que tengas una gama contrastada con un tono, todo súper súper bien. Entonces, cosplayers, por Dios, os pido que empecéis a utilizar paleta húmeda, no para cosas que vais a pintar todo de negro, pero si vais a hacer unos trabajos complejos de pintura, paleta húmeda, imprescindible. Aprended porque es maravillosa. Luego, los acrílicos hiperpigmentados, va un poco de la mano con esto. Igual que los thinners y los mediums. Los thinners se utilizan sobre todo para aerografía y hacen que las pinturas cambien de propiedades. En el caso del thinner lo que hace es que quede más liquidilla y que sea más cómodo manejarla sin que pierda tanto pigmento como pierde si la mezclas con agua. Y los mediums igual. Si tú quieres darle una tonalidad perlada o un metalizado o un medium que craquele, el mezclar tus pinturas que ya tienes con medium da muchísima más libertad y mucha más gama para probar efectos en props y cosas así como acabáis de ver. Y lo guay es eso, también los acrílicos que se utilizan para miniaturas. Igual tienes los de Vallejo, la gama Model Color, Air Color, Model Air, tienes todos los también de Green Stuff. Yo de Green Stuff sobre todo utilizo muchísimo los efectos, los tornasolados, los neón, los fluor, todos esos los utilizo de Green Stuff. Luego de Scale utilizo las gamas de metalizados que tienen. Y de... ¿quién más? De AK utilizo sobre todo también metalizados. De cada empresa hay unos que son mejores o peores. Iros buscando porque depende de cada una, son más o menos pastosos o más o menos cromados, iréis viendo. Pero de primeras, empezar con Model Color de Vallejo, son muy buenos y muy pigmentados. Y luego igual, los washes y fluors. Con un wash, que es un lavado, consigues destacar enseguida un montón de detalles de los trajes. Es muy buena opción. Luego, ¿qué cosas aprenden en Wargames? En Wargames tenéis una cantidad de técnicas buenísimas para aplicar a los cosplays que son flipantes. Es decir, podéis trabajar el OSL, que es el cómo se reflejan los colores en las superficies. Aquí lo que os estoy dejando son las siglas para que vayáis a tiro hecho a buscar tutorial de metal no metálico, tutorial de True Metal, tutorial de OSL. Vais a flipar. Tutorial de cómo hacer plumas o cómo hacer pelo. Este tipo de texturas pintadas ganan muchísimo, pero muchísimo. Luego también cómo hacer glazes, cómo hacer lavados y veladuras. Ese tipo de cosas también enriquecen mucho los degradados de la pintura. Y sobre todo para la gente que no tengáis aerógrafo, hacen muchísima diferencia. Luego, retos creativos. En temática Wargames tenéis infinitos retos creativos y tenéis un montón de trajes que no ha hecho nadie, que podéis ser los primeros en arriesgaros a hacer tal o cual personaje. Vais a tener también estructuras y colores y técnicas y joyas y cosas que son muy diferentes de lo que estáis acostumbrados a ver en videojuegos y lo que estáis acostumbrados a ver en animes. Entonces, como reto creativo es brutal la diferencia que hace. Sobre todo también cuando intentas tirar más al realismo los materiales.
Y luego eso, los diseños son súper frescos, además están cada 2x3 sacando novedades de todo tipo de empresas. Tenéis muchísimas franquicias, no solamente os limitéis a Games Workshop y a lo que es Warhammer, tenéis Lost Kingdom, tenéis todas las cosas que hace Hungry Troll para temática de Blood Bowl, que es como fútbol americano, pero en fantasía. Tenéis también Aristella, Infinity, tenéis, ¿qué más? Punk Apocalyptic, tenéis temáticas muy locas, muy guays, con mucho lore detrás y que son un reto creativo muy chulo. Y luego aparte, aquí también os dice, libertad creativa. ¿Cuántas veces habéis dicho, joder, me encanta esta armadura del LOL, pero no me gustan los colores? O me encantaría hacerme este traje, pero es que no me mola nada la peluca, como está hecha. Es lo bueno que tiene también la temática de Wargames. Tiene una flexibilidad brutal con ese tipo de cosas, porque cada uno las pinta como quiere. O cada uno le hace una pequeña adaptación a la pieza para que esté un poco más a su gusto. Entonces, mientras el diseño original te siga recordando la estructura a lo que estás intentando evocar, te da muchísimo margen y de verdad que mola muchísimo meterse ahí, porque tienes una libertad creativa de la leche. Y luego, por último, en Wargames se aprende muchísimo de trabajo de aerografía a un nivel hiper detallado. Entonces, me parece que también los tutoriales de aerografía más dedicados a Wargames son con los que más se aprende, porque en cosplay yo veo que la gente hace lo utiliza para echar una línea tocha del mismo color o para cubrir una pieza entera y no descubres cómo hacer de verdad un buen trabajo de aerografía. Entonces, eso es un poco mi legado. De cada uno de estos tenéis por un lado los materiales que puedo aportaros el cosplay, los materiales interesantes que os puede aportar la temática de Wargames. Luego, aparte, lo que podéis aprender o lo que os puede aportar el cosplay y luego lo que os puede aportar y lo que podéis aprender de todo lo que es Wargames. Vamos a la siguiente slide. Espero no estarme pasando de tiempo. El resto van a ser mucho más rápidas. Y aquí igual, de aquí haced pantallazo porque no me voy a explayar mucho. Esto es como la guía rápida de dónde tienes que cotillear para empezar a meterte en cada cosa. En Wargames, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, meterte a muerte a ver lore, a ver qué códex tienen, a ver qué playlist hay que te expliquen el juego, si tienen cómics o no, que te puedan servir también para referencia, de esquema de colores, cómo pinta la gente las miniaturas, busca el nombre de la miniatura y entonces encontrarás ahí cómo lo hace la gente para representar a ese personaje. Está muy chulo, encuentras de todo y luego también eso lo traduces a cosplay. Y luego eso, de canales preferidos. Obviamente, Giraldez es uno de los grandes exponentes en España, explica muy bien, tiene muchos niveles, tiene desde el nivel más básico hasta el más avanzado. Luego, este hombre le adoro. Zumikito Miniatures es un tío que dices tú, no sé hacer mental no metálico, te lo explica en 5 minutos. Un vídeo solo de 5 minutos o un minuto lo tienes. Un minuto de OSL, un minuto de hacer puntillismo, un minuto de hacer detalles, de hacer caras. Te lo explica todo hiper claro en un minuto. Un minuto de trabajar pintura de color blanco. Flipante. Zumikito es el básico para empezar desde mi punto de vista. Está en inglés, pero tiene subtítulos, podéis verlo igual. Marco Frisoni también me parece magnífico, sobre todo para también trabajo de bases, igual que Miniac. Miniac tiene unas bases muy interesantes y muy originales y está muy chulo. The Mini Witch tiene de todo también. Es una chica que hace unas locuras en miniaturas. Y luego Dana Howell lo he puesto también, entre otras cosas, porque tiene una perspectiva muy distinta del hobby. Es una persona que es más fácil que llegue a la gente que no es de Wargames. Y luego también te anima a perder el miedo a cagarla y a perder el miedo a empezar a pintar miniaturas y a meterte en temáticas que a lo mejor te dan un poco de respeto. Entonces te hace perder ese respeto que tienes de fuera, de decir, buah, esto es todo muy serio, esto es todo muy delicado. No, 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 no. Dana Howell te hace perder el miedo enseguida a meterte ahí, a bucear en Wargames. Y luego tenemos de cosplay, tema de materiales, Feroca para lo que son un poco los básicos, de goma eva, pegamentos, tal, tenéis un poco de todo. Y luego Adafruit para todo lo que es la parte de electrónica. Y luego de canales preferidos, en español os pongo a los Man Lima porque son un referente increíble de todo tipo de técnicas y materiales. Y luego en inglés tenéis a Lightning Cosplay y Kamui, que son personas que hacen proyectos muy tochos, muy chulos y que te detallan muy bien cada parte de lo que hacen. Arboreal Key me parece muy, muy interesante para gente de Wargames porque es una francesa que hace sobre todo piezas lo más parecido a la realidad en cuanto a estructuras.
¿Quieres hacerte una cola de tiránido? Ella tiene un tutorial de colas increíble. ¿Quieres hacerte unas alas así impresionantes para un Eldar oscuro? Arboreal Key tiene seguro una solución de arnés perfecta para ese tipo de cosas. Entonces, Arboreal Key es una de las que yo más recomiendo porque es la que más se atreve a salir de lo que hacen los demás. Y luego el canal de Arda Wix es el canal donde aprendes los básicos de cómo estilizar pelucas y cómo hacer estructuras complejas. Entonces, si te quieres hacer ahí una mega peluca de canonesa, en Arda Wix, aparte de tienda de distribuidor, lo que tienen es un canal muy formativo y que además desde ese canal vas tirando del hilo de los vídeos sugeridos y te vienen los que te pueden interesar para tus proyectos. Luego, etiqueta en internet. Esto va a ser muy rápido. Va a ser un repaso muy, muy rápido de qué se debería y qué no se debería hacer en internet. Aquí obviamente es educación. Las normas de educación no son una ley, pero ayudan a que esto siga siendo una zona abierta para que los artistas se desarrollen y sobre todo es muy, muy, muy frustrante encontrarte tus obras cuando has hecho un fanart o cuando has hecho un cosplay y ver que hay gente que está haciendo camisetas con tu cara, que hay un pavo que lo ha editado feo y luego está haciendo miniaturas en YouTube y monetizándolas con ello, está muy mal, o gente que hace posts con mensajes muy irrespetuosos y coge las fotos de lo que sea o de tus dibujos o tal sin pedirte ningún tipo de permiso y de malas maneras. Entonces, ese tipo de cosas hacen que los creadores se les quiten las ganas de crear. Totalmente. El perder los créditos de sus obras y el perder el marco donde ellos han decidido que salga o no salga, es muy importante respetarlo. Y cuando una persona empieza eso, a subir fotos de tus miniaturas y ves que te las roban por una página o ves que de repente hay alguien que las está editando y está haciendo sus propios esquemas con el trabajo que tú te has metido de detallado y de sombreado, dices tú, cabrón, no hagas eso. Entonces, me parece muy importante que repasemos estas normas básicas porque hay un público bastante más mayor que está ahora introduciéndose en todo lo que es internet dentro del mundillo de Wargames. Y luego también muchas cosas que los cosplayers tienen que corregir. Y entonces, lo primero de todo, no citar y repostear artistas sin su permiso y sin créditos. Siempre que se repostea o se comparte algo, lo primero es siempre encontrar los créditos y asegurarse de si es o no es arte oficial. En Wargames, de momento, yo diría que ha pasado de unos años en los que lo único que había era arte oficial, o a que de golpe solamente hubiera arte de artistas, de gente de fans, y que ese arte de fans estuviera hiper explotado por toda la fanbase, sin créditos y sin nada. Y ahora de golpe estamos en un punto en el que ya empieza a haber contenido de Games Workshop, de cómics, de tal o de que cual, entonces ya empiezan a alimentarte por un lado en el que no necesitas robar a un artista para contar tu historia en YouTube o lo que sea, entonces muy importante darse cuenta de si eso no es arte oficial y luego en el caso de no ser oficial preguntar al artista si está bien o no que lo compartas con créditos. No modificar jamás obras ajenas, no monetizar nunca obras ajenas, por supuesto. Parece una tontería decirlo, pero es vital no hacerlo. Y luego me parece una norma de educación básica en internet para lo que sea, que es felicitar en público y corregir en privado. Aquí ya cada uno entrará dentro de su conciencia, pero a mí personalmente prefiero cuando hay algo que me gusta decirlo en público y cuando hay algo que a lo mejor me parece que podría corregir la persona en 5 segundos, aunque sea editarse en una foto de quitarse el reloj, decírselo por privado. Pero no se me ocurre poner un comentario en público diciendo, tío, ¿se te ha olvidado quitarte el reloj en tu traje de Necron? Pues no, ese tipo de cosas son mal educadas y hace que se pierda y se diluya el trabajo que se ha pegado a esa persona de estar 5 meses trabajando en un cosplay o 40 horas trabajando en un fanart o en una hora. Entonces, no se hacen ese tipo de cosas por respeto y por cariño y por seguir animando a los creadores a seguir creando para que el resto podamos seguir disfrutando de su obra. A ver... Llegamos al punto que más quería yo enseñaros, quiero inspiraros y que empecéis también a lanzaros de cabeza a hacer este tipo de cosas. Y aquí tenéis eso, 4 ejemplos de fuera de España, de temática de Wargames. Tenéis a Julia Yusvela, la mayoría son rusos, sí que es muy curioso que en Rusia les flipa la temática de Wargames y les flipa los roles en vivo con esto, con Warhammer y cosas así. Pero aquí tenéis ejemplos de Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, tenéis, creo que es Infinity.
Entonces, aquí veis eso, que los trajes no son tampoco simples. Aunque la miniatura sea pequeña, tú luego puedes recrear todos los detalles que quieras. Y luego aquí tenemos unos pedazos de cosplayers en España que te caes de culo. Y también tocan todas las temáticas. Tenemos 40.000, tenemos Blood Bowl, tenemos... ¿qué más? Yo he visto también cosplayers de Infinity, pero no he conseguido encontrar los créditos para poner las fotos por aquí. Entonces, estos artistas que os estoy enseñando aquí son gente que es muy querida para mí. A Yarigorri es el único que no le tengo localizado. Hace muchos años lo petó en un evento, se trajo el templario y no se volvió a saber de él. Entonces, si conocéis a Yarigorri, decidle por Dios que vuelva a la acción porque era increíble su trabajo. The Dan Witchcrafter es increíble, también fue ganadora de una Freak Wars. Niara también fue ganadora de una Freak Wars con una hermana de caída de Corne. Entonces Marceline también se llevó premio con la Tecnosacerdote. Fonte fue jurado con el traje que veis. Es decir, aquí tenemos mucho talento. Así también para inspiraros, quería poneros un vídeo de un evento chiquito en el que hubo unos cosplay de Mechanicus increíble, que a mí me gustaría muchísimo ir con unos colegas, con las máscaras, con los trajes de Tecnosacerdote, con tostadoras. Entonces, no solamente tiene que ser un cosplay a este nivel de tocho, puedes hacer un cosplay que sea un poco más de coña y disfrutarlo igualmente. Entonces, fíjate cómo es esta gente, que con una túnica súper sencillita puedes hacer cosas de este estilo y echarte unas risas con los amigos. O tocarle las narices a la gente en los eventos. De trae para acá y coger la pinza para pinchar a la gente. Es muy bueno. Y está muy currado. En este caso, el tío le metió bastante mecánica y se metió un distorsionador de voz en la cara. Por eso, también hay humor dentro de Wargames, también podéis jugar con eso y podéis también probar ese tipo de temáticas sin tener la presión de hacer un gran traje. Entonces, esto es un poco todo lo que venía a traeros hoy. He clavado, bueno, no, me he pasado un poco de los 30 minutos, le he robado 2 minutillos al siguiente. Y espero vuestras preguntas. Estaré por aquí por el chat. Mientras he estado dando la charla, yo espero, por lo estoy haciendo el día anterior, espero que mañana pueda estar en el chat para responder las dudas. Y en el caso de que no, igualmente, aquí tenéis todos los sitios donde me las podéis mandar. Me las podéis mandar por privado de Twitter, me podéis escribir a Instagram. Los miércoles en Twitch, todos los miércoles hago streaming de pintar miniaturas. Entonces ahí también me podéis exponer lo que necesitéis. Y luego aquí, pues eso, los créditos a, a los fotógrafos de las que habéis visto de aquí de España. Y luego eso, y agradecer otra vez a Freakos por el espacio que nos ha dado y a Famención por la labor que hacen en los hospitales y también acercando un poco el cosplay y este tipo de charlas a gente también eso, de otros públicos que no están tan centrados en cosplay. Entonces, esto es un poco todo lo que venía a traeros. Muchas gracias por haber estado conmigo estos 30 minutillos. Espero haberos inspirado para lanzaros a hacer vuestros propios trajes de Wargames y tal. Y nos vemos en los eventos. Espero que presencialmente pronto. Ahora ya a la que acabe el bicho, que estemos todos otra vez vacunados. Si no, en temática Wargames pegan muy bien las mascarillas. Entonces, os animo a todos a probar tanto a pintar miniaturas como a hacer cosplay y ver cómo esos dos mundos están muy conectados. Entonces, muchas gracias, muchos besos a todos y nos vemos, espero que pronto. Hasta luego.